déjeme saludar con muchísimo gusto al diputado de Morena por Nuevo León y maestro en Seguridad Nacional, al estimado diputado Mauricio Cantú González. Diputado, ¿cómo le va? Muy bien, Toño. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Cecilia. Y ahorita que estoy escuchando lo que están comentando, definitivamente Lorenzo Córdoba pues sabe que el argumento es totalmente válido y pierde los estribos. Y él mismo que habla de naturaleza humana, pues también debe de saber que cuando alguien se enoja, se nota fuera de sí mismo, es porque en verdad no tiene control sobre lo que está sucediendo y claramente no tiene argumentos para rebatir lo que se le está diciendo. Entonces, en este caso, pues fue Adela Micha la que lo estaba cuestionando y en vez de contestar con argumentos, pues perdió los estribos. Y hay algo muy importante, Antonio, que tenemos que resaltar. Lo que se está proponiendo es muy simple, es democratizar al Instituto Electoral, va a mantener su autonomía constitucional, los tres poderes enviarían una terna con los perfiles idóneos que consideran debieran ocupar los cargos de consejeros y de magistrados, y la gente elegiría de esas ternas. Entonces, ¿de dónde saca la oposición todas estas mentiras de que se regresaría a los tiempos antes del 88, donde Gobernación administraba el tema electoral y donde no había autonomía? No tiene nada que ver lo que está diciendo la oposición con la propuesta del presidente de la República. Es tan sencillo como ir a las fuentes primarias. Tú lo decías ahorita, no nos crean a nosotros. Vean el documento, la iniciativa, y ahí se evidenciará las mentiras que está diciendo la oposición, específicamente Claudio X, Gustavo de Hoyos, senadoras del PAN como Xóchitl Gálvez, Lili Téllez, que mienten sin escrúpulos y que se atienen a que la ciudadanía mexicana no está politizada. Pues no, sí está politizada, sí tenemos un pueblo que cada vez está más informado, cada vez le gusta conocer más sobre la agenda pública y los temas públicos. Y es tan simple como ver el documento primario, que es la iniciativa, la propuesta del presidente de la República, y ahí viene todo. Mantiene la autonomía del INE, no va a haber un nombramiento por parte del Ejecutivo de sus favoritos para nada, va a ser el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, los tres envían su terna, cada uno por separado, y de esas ternas las elige el pueblo en una elección. Entonces, ¿dónde está la imposición? La imposición es la que está actualmente y la que ha estado por muchas décadas, donde los magistrados y los consejeros eran asignados por acuerdos entre PRI y PAN. Así eran cuotas. Entonces sabían que cada magistratura o cada consejería del INE tenía todo un presupuesto detrás y toda una estructura de asesores, de gente que trabaja para ello, y muchos de esos ni siquiera trabajan, solamente iban a cobrar, y sigue pasando. Entonces eso era una repartición de cuotas. Eso sí era imponer a gente a modo, que no tenía nada que ver con una preparación realmente fuerte en tema electoral. Lo que se propone es democratizar este proceso. Entonces, sí es muy importante que estemos muy informados como sociedad mexicana y que el pueblo pues constantemente presione para que esto pase. Y si no pasa, porque necesitamos la mayoría calificada, 2/3 de los presentes en el Congreso de la Unión, entonces que el pueblo les pida que rindan cuentas, y las elecciones que los vuelvan a castigar como sucedió el año pasado. Eso es lo que iba, diputado. Vamos, existe la posibilidad de que en efecto no se llegue a esa mayoría calificada, a pesar de que el mismo INE, con su propia encuesta, pues haya dado a conocer que 9 de cada 10 mexicanos y mexicanas sí quieren la reforma electoral. Hace unos momentos teníamos ahí a Lorenzo Córdoba asegurándole a la Micha que pues él estas encuestas son internas y son solamente para su evaluación. Eso me parece a mí una de las peores mentiras. Si hubiera la ciudadanía estado en contra de la reforma electoral, lo hubieran mostrado con bombo y platillo, pero esa es nuestra realidad ahora. Tenemos a la mayoría de los mexicanos y mexicanas apoyando esa reforma electoral que contiene muchas
muchas situaciones propositivas, como reducir el número de diputados, reducir el número de senadores, los costos, que los consejeros electorales y magistrados electorales puedan ser elegidos por voto popular. Vamos, una serie de situaciones que son en todo caso propositivas y de las que está de acuerdo el pueblo. ¿Qué va a pasar si no se llega a algún tipo de consenso? Nos tendremos que, como mexicanos y ustedes como legisladores, conformar con llamarles traidores a la patria, afectando de por medio a nuevas generaciones. ¿Qué va a pasar, querido diputado? Yo creo que es muy, muy obvio lo que va a pasar. Se van a seguir evidenciando como lo que son. Son personas que atienden solamente a sus intereses, a los de su grupo, andan buscando cómo hacer negocios, cómo beneficiarse de un encargo político, del poder que tienen cuando están ocupando ese encargo, en vez de buscar utilizar ese poder para beneficiar a los casi 130 millones de mexicanas y mexicanos que somos actualmente. Entonces se van a seguir evidenciando. ¿Y qué va a pasar? Pues el pueblo los va a seguir castigando en las elecciones, en las urnas, como se vio el año pasado, después de que rechazaron reformas que iban a beneficiar definitivamente a nuestro país. Entonces va a seguir pasando, Toño, en donde cada vez se van a ir reduciendo en su influencia, en su poder. Y yo lo que pronostico, lo que veo a futuro, es que van a surgir otros partidos políticos de oposición, porque los que están actualmente ya están muy quemados, incluyendo MC, que se las da de progresista, pero que para mí son el PAN renovado, el PAN disfrazado de progresista. Entonces, yo sí veo que si no cambian su manera de hacer política, si no buscan una manera realmente de beneficiar a la mayoría del pueblo mexicano, que el pueblo mexicano ya está muy politizado, ya no va a aceptar prácticas clasistas, elitistas, como lo hacía Peña Nieto, que nunca daba la cara a la gente ni a los medios, menos dar una conferencia matutina todos los días. Igual Calderón, siempre protegido por sus escoltas, por el EMP, y ya eso cambió, y ya el pueblo no está dispuesto a regresar a lo que ya tuvimos por décadas y no queremos que regrese. Entonces, es muy obvio que en una perspectiva electoral a futuro, pues estos partidos ya están muy, pues muy quemados y no van a tener éxito, y menos con el discurso y las decisiones que están tomando. Entonces yo sigo que cada vez va a ser menos su influencia, menos su impacto electoral, y van a tener que surgir otros partidos. Igual el PRI va a cambiar de nombre, va a ser lo mismo, pero va a cambiar de nombre para buscar ganar adeptos. Pero si no cambian de raíz su manera de hacer política, están condenados a desaparecer. Así es, amigos y público consentidor, esa es la realidad. Yo como lo veo, diputado, es que probablemente pues se unan una vez más en contra de lo que está bien para el pueblo de México, pero ya llegará 2024 cuando se renueve la legislatura, se renueve la Cámara de Senadores y de Diputados, en la que nosotros como votantes, como mexicanos y mexicanas, vamos a poder decirles a los legisladores como usted que, pues, vamos, el que votó a favor del pueblo estará con nosotros. El que votó en contra del pueblo, cuando toque a nuestra puerta, le diremos váyanse mucho por ahí, ¿no? A la finca, a la quinta del presidente López Obrador. Bueno, podríamos contar con que si no se consigue en este sexenio la reforma electoral, ustedes como legisladores de Morena van a seguir buscando la reforma electoral en el próximo sexenio, diputado Mauricio Cantú. Definitivamente, Toño, eso lo vamos a continuar hasta que se logre, porque es más que obvio, 9 de cada 10 mexicanos están a favor y los beneficios son evidentes, o sea, no hay argumentos en contra. Entonces, al no haber argumentos, mienten, la oposición miente. Ayer tuve un debate con Xóchitl Gálvez en la mañana y estaba mintiendo, pero de una manera impresionante, y ahí mismo le evidencié con datos y le dije, lean el documento primario, la iniciativa, no me crean a mí, pero lo que está diciendo la senadora es totalmente falso, y es lo que está repitiendo Claudio X y muchos que quieren golpear y que se atienen a algo que ya no existe, que es una sociedad desinformada y no politizada. Ya el pueblo de México está muy politizado,
en gran medida el esfuerzo del presidente de muchos años de informar a la gente, de dar la cara, las conferencias matutinas que ha dado en los 4 años de gobierno que lleva. Todo esto ha hecho que la sociedad mexicana cada vez esté más informada y que también le guste investigar y adentrarse en los temas. Entonces ya no, y lo voy a utilizar jerga popular, ya no les dan a tole con el dedo, como lo hacía el PRI, como lo hacía el PAN. Y todavía en su hubris, porque es un factor psicológico que traen, no se dan cuenta de la realidad y ellos creen, viven en su mundo, que la gente les está creyendo y que la gente está tragándose sus mentiras cuando realmente se están viendo ridículos al mentir de una manera tan vil, tan perversa. Entonces yo sí creo que va a haber de dos. Cuando ya, antes de que termine este periodo de sesiones, el 15 de diciembre, cuando se someta a votación, todos aquellos que mientan y que voten en contra, pues ahí se van a estar evidenciando con el pueblo. Yo lo que le pido a todos los que nos están viendo, pues que sí estén muy atentos y que presionen. Pues hay muchas formas de presionar. Pueden mandar correos a los correos personales que son públicos en la página de los diputados y en la página de los senadores y senadoras. Y ahí pueden estar enviándoles correos sobre el interés de que tienen de que se vote a favor de esta reforma electoral. Inclusive también están los números de las oficinas, pueden hablar y todo esto ayuda, todo esto es presión. Pueden enviar una carta escrita, pueden presentarse físicamente en el recinto y todo esto pues estamos hablando que son ejercicios democráticos porque no, nuestro civismo y nuestro deber patriótico no se limita cada 3 años a ir a votar, tiene que ser constante. O sea, antes de ser doctores, trabajadores, agricultores, lo que sea, somos ciudadanos del Estado mexicano. Y ahí está la Constitución, artículo 31 y 36. Tenemos también la obligación de presionar, de estar informados políticamente y de alzar la voz sobre lo que vemos que va a ayudar a nuestra patria y va a ayudar a la mayoría de nuestra gente. Te pido, diputado, que te mantengas con nosotros aquí en línea para mostrarte un video y le pido a don David que nos grabe. Quiero saber tu opinión como diputado de Morena y bueno, también como ciudadano sobre estas declaraciones, sobre uno de los más cínicos, pues vamos, de los personajes más cínicos de México. Le pido a don David que nos grabe. Mira, el supervillano y multimillonario Claudio X González salió con la desfachatez de decir que le duele la pobreza y la polarización, como yo me pregunté en ese momento, como las que él y su familia generaron. Vamos a ver y escuchar esto que planteó Claudio X González en uno de sus mítines. Ya actúa como todo un político, ya no solamente es empresario, supervillano y multimillonario, ya también está participando al 100% como político. Vamos a ver lo que dice Claudio X González. Bueno, hay un Twitter en unas pocas palabras no nada más de lo que yo pienso que está sucediendo en nuestro país, sino de lo que siento. Y lo que expresa ese tuit es el dolor que yo siento por lo que está sucediendo en mi país. Porque no solo lo aqueja la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad, sino en este momento un gobierno que polariza, que divide, que destruye instituciones, que nos está dejando sin gobierno y que miente de manera crasa para protegerse y para concentrar poder. Eso es lo que yo siento que le está pasando a mi país. Mi país ya me dolía en la administración de Zedillo y de Fox y de Calderón y de Peña Nieto, pero me duele más ahora. Me duele más ahora. La siguiente, por favor. Hablo yo de los 10 jinetes del apocalipsis morenista. Fíjense bien, los 10 jinetes del apocalipsis morenista. Y haciendo un muy breve repaso de algunos de estos elementos, porque creo que no estamos aquí nada más para diagnosticar, sobre todo estamos para ver qué estamos haciendo y qué debemos de hacer para evitar esta problemática, pero no está mal recordar la problemática que estamos viviendo. En términos económicos, una estanflación, estancamiento con inflación, te pega doblemente en el bolsillo. ¿Por qué? Porque no está creciendo el empleo, no está creciendo. Bueno, obviamente no le vamos aquí a dar
todo el foro al multimillonario y supervillano Claudio X González, y le pido a don David que nos grabe, diputado, para que nos dé tu opinión sobre estas declaraciones. Verdaderamente ustedes son los jinetes del apocalipsis morenista. Ustedes, ¿cómo ven estas declaraciones de Claudio X González, quien dice que le duele la pobreza y la polarización en México como la que él y su familia generó, ¿no? ¿Qué opinas de esto, diputado? No, es un cinismo y una hipocresía tremenda, y es obvio que pues está desesperado, que ya no tienen los privilegios anteriores, y si somos los jinetes del apocalipsis, somos los jinetes de su apocalipsis, de sus privilegios, de cómo al no innovar, al no aplicar una competencia real sin favores políticos, pues se nota que no puede tener las utilidades que él tenía con otros gobiernos. Entonces, ¿cómo puede decir que estuvo en contra de Cedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, cuando claramente estaba de la mano con ellos y con todos sus privilegios, deducciones de impuestos y una cantidad de favores ilegales, indebidos, y que ahora dice pues que estuvo en desacuerdo con todos ellos? Pues es un cinismo tremendo, y es lo mismo que les comentaba, es apelar a que el pueblo de México no está informado, no está politizado y no sabe lo que está sucediendo en el plano político, y no es así, porque claramente pues ya los tiempos cambiaron y ellos no se dan cuenta por su hubris, por su estado mental de creer que su mundo es real cuando es el que crearon en su cabeza, y no va a regresar los tiempos de esos privilegios y de esa manera tan elitista y clasista de hacer política, sino que va a seguir esta transformación por muchos años hasta que se consoliden muchas instituciones que está dejando el presidente de la República, reformas que estamos emprendiendo desde el Congreso de la Unión, y obviamente algo que sí es importante también decirlo, Toño, es pues todo proyecto, ahorita que estaba muy pendiente de Brasil, Lula sacó de la pobreza a decenas de millones de brasileños. Tuvo un gobierno muy exitoso en el plano social, en el plano económico, en el plano cultural, e inclusive ese gobierno que duró un tiempo y luego llegó Dilma y continuó, pues los intereses de la derecha llegaron a recuperar por un tiempo el poder, tuvieron preso a Lula indebidamente, injustamente. Entonces siempre va a estar el riesgo también en nuestro país, y lo que tenemos que hacer es que siempre mantengamos la atención y el involucramiento y el apoyo de la gente, porque sin la gente somos nada. La realidad es que la mentalidad del PRI, del PAN, de presidentes como Peña Nieto, como Calderón, como Fox, como Cedillo, como Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, todos los que hemos tenido, al menos en los últimos 50 años, han sido mentalidades de ser servidos y no de servir, mentalidades muy pragmáticas de ayudarse ellos en su economía, en la de su grupo de empresas que los apoyan, y no les importaba el pueblo. Lo que hacían, lo poco que hacían por el pueblo, era con interés de mantener al pueblo atado y votando por ellos, pero realmente nunca había psicológicamente en su interés apoyar a las mayorías, que la verdad es que nuestro país es de los más desiguales. Habemos algunos que crecimos en una familia privilegiada, la realidad, que nos dio una educación de primera, que nos permitió desarrollarnos como seres humanos, y que ahora pues tenemos cierto ámbito de influencia en el que podemos hacer el bien. Pero la realidad es que hay que reconocer que la mayoría de nuestro país no tiene esas oportunidades. O sea, desde que están muy jóvenes tienen que entrar a trabajar, no pueden estudiar por diversas cuestiones. Muchos inclusive por esta falta de oportunidades los ha captado el crimen organizado. Entonces tenemos que ver esta realidad y atacarla de raíz, como dice el presidente, ir a las causas de la violencia, las causas de la inseguridad. O sea, Calderón, por ejemplo, en 2006 a 2012, que declaró la guerra al narco y que tenía un narco de secretario de Seguridad Pública Federal sus 6 años, es increíble que todavía esté hablando públicamente. O sea, si tuviera un poquito de vergüenza, ya se retiraría completamente del espectro público.
Pero la realidad aquí, Toño, es que sí tenemos que ir de raíz a los problemas como lo está haciendo el presidente. No se va a arreglar en poco tiempo, es un proceso que toma tiempo y al menos yo lo que veo es que tenemos que mantener el interés constante de la ciudadanía para que no pase lo que sucedió en Brasil, que regresó la derecha, regresaron privilegios, le tupieron durísimo a la clase trabajadora, a la Amazonía, a toda la selva, toda esa cuestión medioambiental. Bolsonaro, pues la verdad es que, iba a decir una grosería, pero le valió completamente y ahorita pues ya es presidente electo Lula. Entonces, en México no podemos dejar que eso pase, tenemos que continuar con esta transformación y para eso pues apelamos al interés y a la presión constante del pueblo de México. No, y se entiende evidentemente que los esfuerzos y los cambios tendrán que llegar de manera generacional, ¿no? Que no iba a poder cambiar la cuestión de inseguridad y la crisis humanitaria que nos ocasionó que Felipe Calderón abriera las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra. No se iba a resolver en 6 años, ¿no? Esto nos va a tomar décadas, en efecto, para poder contrarrestar. Y yo te quiero agradecer, diputado, por estar con nosotros, querido diputado Mauricio Cantú, aquí en Sin Censura. Como siempre, dándonos tu insight, tu comentario, siempre nos tomas la llamada, el diputado siempre está listo para estar en comunicación con Sin Censura y hay muchas preguntas del público. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente pues se ponga en comunicación contigo y te alcance como se debe, ¿no? Así se tiene que ser, uno tiene que estar cerca de sus legisladores para que te molesten, ¿no? Yo le voy a pedir al público que no te dejen en paz, que te manden propuestas, que te sigan cuestionando para que continúe esa transformación. Claro que sí, Toño, es un gusto siempre tener una conversación con el pueblo de México, con la gente buena de este país. Y yo sé que toda la audiencia aquí presente está muy involucrada, está muy atenta al acontecer público. Y claro que sí, les dejo mis redes, las que uso son Twitter, que es Cantú Mauricio, también mi Facebook, Mauricio Cantú GZZ de González. Y también tengo Instagram y TikTok Rojo Mauricio. Cualquiera de esas me pueden contactar, pueden ver lo que estamos haciendo. Y les mando un saludo a toda la audiencia que está aquí sintonizando. Y un saludo muy fuerte también a nuestro buen Vicente, que se recupere pronto de su gripa. Me ha tocado estar en San Francisco y sí son vientos muy fuertes y fríos, y más en esta época donde ya estamos en noviembre. Abrazo a todos, que tengan un excelente fin de semana. Así es, y la lluvia, y es muy fuerte ese tiempo ahí en San Francisco. Muchísimas gracias al diputado de Morena por Nuevo León y maestro en Seguridad Nacional, Mauricio Cantú González, aquí en Sin Censura. No se preocupe, Vicente tiene gripa, nada más, un catarrito ahí normal. Gripa, no gripe, porque ya ve que luego dicen, andas agripado, andas agripedo, no, andas agripado, ¿no? Por eso es pura gripa. Ya lo platicaremos de estos vericuetos de la lengua y le pido a don David que nos grabe. David, déjeme dar la bienvenida a dos compañeras. Obviamente teníamos ya planteado algunos temas con ellas, pero esto es información en desarrollo o información de último momento, como se le dice en el argot periodístico, breaking news. Primero, pues déjeme saludarlas, déjeme saludar a la abogada especialista en Derecho Electoral y colaboradora de Sin Línea MX, la queridísima licenciada Laura Ceballos Alcázar. ¿Cómo te va, Laura? Pido, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este viernesito que ya se nos acabó la semana. Sí, pues bien, feliz, fíjate, de cómo estamos recibiendo la noticia del fin de Twitter México, ¿no? Y bueno, del fin de la plantilla esa de Twitter México que muchos relacionaban a partidos de la ultraderecha mexicana. Pues bien por eso. Y también saludo con mucho gusto a la analista política, militante de Morena y feminista, obradorista,
Sofía Lameiro Díaz, quien por cierto es muy participativa precisamente en las redes sociales y específicamente en Twitter. Te saludo con mucho gusto, Sofía. Hola, qué gusto estar aquí de nuevo en Sin Censura, Toño. Muy contenta de estar de nuevo acá. Pues vamos a darle, queridas compañeras, ¿qué les parece? Vamos a empezar con este tema, si no les importa. Le comentaba al público consentidor de Sin Censura hace unos minutos que se dio a conocer que Twitter, y en específico el nuevo dueño de Twitter, el hombre más rico de la Tierra, también no estamos defendiendo a este sujeto, pero bueno, Elon Musk, despidió a toda la plantilla de Twitter México, así lo reportan en SDP Noticias, pues varios reporteros, entre estos Edmundo Morelos, y estaba yo leyendo de quien fuera la líder de Twitter Next México, que en efecto esto ya ocurrió. No sé si tenga ya por ahí don David el tweet en pantalla, si no se lo mando en estos instantes para que lo podamos compartir con ustedes, Laura y Sofía, para que ustedes lo puedan ver y puedan escuchar, y el público consentidor de Sin Censura. Pero planteaba Lucía Mendoza, quien se identifica en las redes sociales y ya no tiene su palomita azul como Pistolita Mendoza, dice: si están buscando contratar gente talentosa que hoy dejamos Twitter México, aquí mis recomendaciones por haber trabajado junto a ellas y formar un equipo de excelencia estratégica y creativa, además de innovación y tecnología. Blue Monkey MX, así pues es una persona que se identifica como Janet, dice que es estratega creativa, director de arte, adicta a los viajes y amante del arte, ¿no? Por ejemplo, es @BlueMonkeyMX. Geral, jaja, así se identifica, ¿no? Geraldine, que es una adicta a las aventuras, a los festivales y a las series. Estratega de bandas de Twitter, ¿no? Es lo que pone ahí Geraldine, no sabemos cómo se apellida Geraldine. Kupskita, ¿no? Así es, @Kupskita, que dice llamarse Bea. Pues decía ella: I work here, happy trip, no tweet. Dice, trabajo aquí. Yo creo que le tendría que poner el pasado, ¿no? I worked, trabajé aquí, happy trip, ¿no? Le tendría que poner por ahí Bea, que se identifica como Kupskita. Todo les pone lo que han sido fantásticos, ¿no? Estos personajes. Es lo que me dejó, dice Lucía Mendoza, Twitter. Es lo que me llevo. Gracias por confiar en mí, Pedro Porto, quien era también uno de los principales directivos de Twitter Latinoamérica. Gracias por enseñarme a ser mejor en todo. Se refiere a Diana, otra personaje ahí en cuanto a la ingeniería de Twitter México. Gracias por ser un gran pegamento de equipo y guerrera incansable. Esto se lo plantea a Eliana Mora, una que sí se pone apellido, ¿no? Elia LEMG, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Agradece a Twitter, creo que no arroba ahí a Elon Musk, creo que no agradece a Elon Musk, pero sí agradece a todos por ahí. Y bueno, comenzamos contigo, Laura. Pues, ¿qué opinas de esta noticia que se da sobre el despido de toda la plantilla de Twitter México, luego de que durante años fueran vinculados por muchos internautas, mediante una serie de investigaciones periodísticas, fueran vinculados al Partido Acción Nacional? Específicamente este sujeto, que fue incluso exhibido por el presidente López Obrador, ahora te digo su nombre, Hugo Rodríguez Nicolat, quien fuera director de política pública de Twitter, a lo mejor y sigue siendo, ¿no? Pero director de política pública de Twitter para Latinoamérica, y quien fue señalado por López Obrador por tener vínculos con los panistas. Luego en Twitter lo defendieron, dijeron, bueno, pues sí pudo haber sido panista en su momento, pero ya no es, y esas son sus ideas, y aquí en Twitter no, lo único azul es el color de la palomita. ¿Tú qué opinas, Laura? Pues mira, a mí me da mucho gusto. El presidente dijo en la mañana que los efectos los vamos a ver a un poquito mediano largo plazo, y yo creo que no va a ser tan largo. Yo espero que no sea tan largo, y solamente te das cuenta que esta plantilla de personajes que dirigían Twitter México, esta cercanía que tenían con el PAN, hacía que nos metieran a todos en la misma bolsa. En una ocasión de las que a mí me suspendieron, me metieron en una bolsa junto con el maestro Epigmenio, diciendo que éramos parte de una, ¿cómo le llaman? Olvidé la palabrita, pero es que somos como una horda de personajes a los que nos obligan a retuitear. O sea,
nos arrancan la personalidad, o nos la arrancaban, nos trataban como bots, pero a sus propios bots, pues obviamente sí los protegían. A mí me da mucho gusto porque al final la conversación que se tiene, ahora con esta palabrita que me da mucha risa, orgánica, tiene justamente esa misión, que las personas expresen lo que piensen con la libertad y con la seguridad de que estás dialogando con una persona y no con un bot que está buscando cuentas para atiborrarlas de denuncias y desaparecerlas. No es por cuestión de fama, de, yo tengo 20,000, yo tengo 50,000, no se trata de cuántos seguidores tienes, sino de trabajar con otras personas en expresar lo que la gente quiere decir. Entonces a mí me da mucha alegría porque al final de cuentas sí notamos esta polarización, como dicen ellos, de mucha protección a los panistas, de mucha ataque, de bloqueos masivos de personas reales con cuentas que a lo mejor muy disruptivas o muy incómodas, pero que tienen mucho que decir. Hay quienes han tenido 25 veces que regresar a intentar de nuevo hablar, abrir su conversación, porque les arrebataron esta oportunidad, dizque por el tema de que son bots. Y ahora, bueno, esta promesa de Elon Musk de que ahora sí sacó el rastrillo y está quitando liendres, piojos, pulgas, chinches y demás bichos, me parece una buena idea, porque al final uno entiende, una cosa es la publicidad que se paga y de eso viven pues todas las empresas que publicitan y que tienen esta necesidad de allegarse de recursos, y otra cosa muy diferente es auspiciar estas granjas de bots que sí incomodan y que logran destruir la realidad para tratar de contar la suya propia. Entonces, felicidades, bravo, por fin regresaremos a una conversación mucho más real, menos de ataque, menos de proteger a los que insultan y de permitir cosas desagradables de mala onda para las personas normales que entran al Twitter o a las redes en general a querer buscar información, a querer conversar. Así que me da mucho gusto. Qué bueno que saquen ahí ese peinito de las liendres para sacarnos a todos. Y le pido a don David que nos grabe también para escuchar la opinión de Sofía Lameiro. Sofía, tú eres una incansable pues activista precisamente en tierra, en las calles y por supuesto en las redes sociales haces saber siempre tu voz. A ti muchas veces te han enfrentado en Twitter, has enfrentado también campañas por parte de bots y etcétera. ¿Qué nos puedes decir sobre estos cambios que se están realizando? Sí, yo les soy perfectamente honesto, compañeras y querido público consentidor. Hace rato que publicaba yo la nota, el avance en mis redes sociales, nada más obtuve 3 impresiones, 3 likes y 2 retweets, algo pues debe de seguir ahí en Twitter México, porque obviamente yo los arrobaba por ahí, ¿no? A lo mejor y siguen ahí, no todos están corridos, ¿no? Están o están quemando sus barcas ahí en Twitter México. Pero bueno, a ti, ¿tú qué nos puedes decir sobre esto, Sofía? Pues yo diría que lo primero es que es un buen indicador que se hayan retirado estos que estaban en la directiva de Twitter México, porque sabíamos que había vínculos con el Partido Acción Nacional y con pues, elementos de la derecha que están presentes en México, ¿no? Pero también diría que hay que tener precaución y no cantar victoria sin saber quiénes van a ser quienes van a sustituir a esta plantilla, ¿no? Creo que una de las cosas que más se ha exigido en Twitter en México específicamente tiene que ver con la regulación con los bots específicamente, que desde el 2012 que estaba Enrique Peña Nieto y que fue como el boom más grande de Twitter como red social, pues se pedía que hubiera cierto tipo de regulación para evitar el uso de los bots, ¿no? Desgraciadamente no hubo ninguna regulación al respecto y y pues bueno, siguieron creciendo las granjas de bots en México y pues ahora tenemos, por ejemplo, que sabemos que Felipe Calderón tiene granjas de bots, pero también las han generado, por ejemplo, partidos como el PAN, como el PRI, y también como Movimiento Ciudadano para generar campañas políticas que demeriten a ciertos actores, ¿no? Creo que hay que analizarlo con tranquilidad, con mucha mesura, porque no sabemos cuáles serán realmente las nuevas políticas que va a implementar Elon Musk, a pesar de que ha
anunciado algunas que parecen ser positivas en términos de permitir una conversación mucho más amplia en Twitter, que es una red social pues en la que se discuten tantos temas diferentes y que ha sido tan nutrida desde diferentes partes del mundo y desde diferentes espacios. Creo que sí vale la pena que la gente también exija que pues haya transparencia en todas las nuevas políticas que planea implementar Elon Musk. Y también diría yo que hace falta pues regulación en los mecanismos de verificación, ¿no? En México la verificación se pide a través del número de teléfono, bueno, en todas las partes del mundo con el número de teléfono, pero también en México hay un tema con la facilidad que es la de sacar un nuevo chip, ¿no? Un nuevo número de teléfono, y que pues esto tiene que ver más con las políticas de México en términos de telefonía y acceso a la comunicación, y no tanto con Twitter México como tal, ¿no? Pero creo que de todas formas es una excelente oportunidad para empezar a abrir esas conversaciones y que también pues mejoremos las dinámicas que hay en las redes sociales y sobre todo en el internet, ¿no? Y otra cosa también yo diría y anotaría que pues a la gente no se le olvide que Elon Musk sigue siendo un personaje bastante cuestionable, tampoco es el salvador de la libertad de expresión, ni mucho menos de la democracia en México ni en ningún otro país de Latinoamérica. En especial no se les olvide que cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, que también tuvo varios tintes para el tema de la regulación del litio en ese país, pues Elon Musk estaba a favor del golpe de Estado con el mero objetivo de poder explotar él y su empresa u otras empresas de origen americano solamente para que tuviera sus intereses, ¿no? Entonces creo que habría que tener mesura y que creo que los usuarios de Twitter pues debemos de estar ahí exigiendo también que haya la mayor transparencia y que también se escuche, porque creo que muchos usuarios tienen propuestas interesantes que podrían sumar al mejoramiento de esta red social, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Sofía, también primero con Laura, pero contigo también, Sofía. No podemos dar nuestro brazo a torcer, no podemos pensar que Elon Musk ya con esto está verdaderamente haciendo un cambio inherente en todas las cosas para el mundo, que esto se trata verdaderamente de un ejercicio de libertad de expresión. El tipo pues está buscando hacer negocio como siempre, es el hombre más rico sobre la faz de la tierra y nos está intentando vender algo que no existe, ¿no? Algo que tangiblemente no existe, una palomita aquí y allá. Así que bueno, me da a mí mucho interés conocer lo que pueda llegar a pasar. Qué bueno que puedan seguir en estas situaciones, que se pueda hacer un cambio, pero hay que esperar, como bien plantea Sofía Lameiro, qué pasará en cuanto a la nueva plantilla de Twitter, a ver a quién nos ponen ahora, ¿no? Así que buzos caperuzos. Y le pido a don David que nos grabe para hablar de otro tema, de alguien que también es muy intensa en las redes sociales, pero que no le hace mucho caso, y es esta señora que es pues hija de un gran periodista y que gracias a eso desafortunadamente nos la han instalado en las esferas del poder, nos la han instalado en puestos de poder, ha estado en la política, ha estado en el periodismo, pero pues es una de esos personajes con privilegios que no dudamos tenga sus muy buenos estudios, pero que pues es simple y sencillamente una junior que pues rémora de su padre, consigue llegar a ciertos puestos. Y me refiero a Beatriz Pajés, quien ha estado muy interesada en el ataque a la Cuarta Transformación, específicamente al presidente López Obrador. Salió con que López Obrador viene de la cultura del engaño, de la extorsión, que no cree en el voto libre, sino en la elección arreglada, convenida y negociada, en el acarreo de las masas hambrientas y empobrecidas fáciles de manipular. Pero creo que está hablando de su partido. Si ustedes no lo olvidan, Beatriz Pajés perteneció al PRI y cuando hizo berrinchito porque no le dieron la dirigencia del partido se salió, ¿no? Pero ella estuvo en el PRI, en el Partido Revolucionario Institucional. Ahora sale con que el presidente López Obrador busca revivir el fraude. Bueno, se describe ella y a su partido al que está regresando poco a poco. ¿Tú qué opinas, Laura? Híjoles, opino que según las
partes nunca fueron mejores, y me refiero a que estamos viendo a una generación de juniors que le causan mucho deslustre a los apellidos de sus progenitores. En este caso vemos a una junior, como dices, hija de un gran periodista, eh, diciendo una serie de barbaridades. Es como si les hubieran dado la vuelta como una perinola en la cabeza y se equivocaron de sexenio. Critica de una forma tan vehemente que, si no es porque la conocemos, cómo es, como dices tú, de intensa, pero al mismo tiempo de mentirosa, cualquiera le podría comprar este discurso con el que pues acusa al presidente de querer destruir al INE. Pero obviamente, si tú vas a la página de su revista Siempre, lo primero que te encuentras como parte, ocupa toda la pantalla, es una publicidad insertada del INE. Entonces, ¿cómo puedes tú decir que su opinión es completamente libre, que es una opinión pues como espontánea, y queriendo causar, siempre agitando el petate del muerto, diciendo que al presidente se le da, como decía hace un momento el maestro Sevilla con este insert que pusieron del señor Tache, ¿no? De el presidente solo destruye. Aquí en este caso, pues ella también dice que el presidente odia al INE, que quieren verdaderamente destruir al INE para apoderarse de las elecciones, que además tendría que estar agradecido porque el INE validó la elección de 2018, es decir, sigue jugando o vuelve a jugar con la idea de que las masas, nosotros, el pueblo, somos masa informe, somos una serie de números, de credenciales que van y votan, pues inspirados, digamos, por un mesianismo o bien por una compra de votos. Entonces, creo que además de faltarnos mucho el respeto a nosotros como ciudadanos, porque nos arranca la verdadera categoría de ser el ciudadano soberano que vota y que elige, pues le achacan al presidente otra tanda de males con las que quieren justificar ellos su mismo discurso, este discurso que desde hace 20 años están arengando con todo, haciendo creer que el presidente es el malo de la película, y no se dan cuenta que todo lo que escupen, como lo hacen hacia arriba, les cae y no traen sombrilla. Entonces, entre ellos se apoyan, el INE paga publicidad en Siempre para que Siempre publique al mismo tiempo estas alabanzas a la impecabilísima labor de Lorenzo Córdoba, otro junior que también desprestigia terriblemente a su finado padre. Entonces, esta es una diatriba que la verdad empieza a dar un poquito más que risa, pero que obviamente siempre hay que tomarla con la distancia necesaria. No la toquen de a mucho porque seguramente les va a causar una especie de lepra de sarna, pero sí es necesario hablar de ella para que la gente sepa que en esos, a ellos lo decían, esos sótanos del poder, esos lugares donde ellos caen en la crítica facilona, como el programa que comparte con este señor Alarraqui, en donde se dedican a escupir, a ver qué mentira es más sabrosa, cuál es más grande y más poderosa. Siempre tienen ellos la intención de que la gente tenga miedo, porque el miedo vende. En este caso, lo que ellos quieren hacer es, nosotros somos una agrupación de personas tan buenas que hasta permitimos que haya una conexión entre partidos que antes eran completamente distantes por su propio bien. Les tenemos que arrebatar el país. Ellos dicen a Morena y al presidente, y en realidad lo que ellos quieren es decirnos a nosotros, pobrecitos de ustedes, son tan torpes, tan infantiles, tan pequeñitos, son masas que no piensan. Por eso les tenemos que volver a quitar el juguetito, porque como ustedes no saben y no van a aprender a lo que significa realmente ser ciudadano, soberano, pues entonces les vamos a contar un montón de mentiras para que tengan miedo y nos devuelvan el control. Entonces, esta mujer está bastante dañada. Yo creo que su papá trabajaba mucho y la quiso poco, porque se le nota que tiene un odio y un resentimiento enormes, pues con esta clase de notas y de tweets
no hacen sino demostrar que lo suyo es eso, el rencor, el odio, pero al pueblo. Nos odian a nosotros, a los pobres. Dicen que le queremos, que el presidente quiere que el pueblo esté por encima del legislativo. Pues sí, señora, le tengo noticias. El legislativo solamente es un grupo de representantes de quién, del pueblo. Por eso el artículo 39 es tan trascendental, porque la soberanía reside esencialmente en el pueblo, en el Juan Pueblo que va y vota. No es importante el partido político, ni es importante la Cámara de Diputados, ni es importante en un momento dado quién es el presidente, sino el pueblo que elige libre y que elige ahora con un montón de información que puede contrastar. Así que, pues esta es una campaña de miedo que tiene, cada vez es más grande porque de ese tamaño es el miedo que le tienen al pueblo a estar informado, pues en lugares como este, o sea, donde la gente tiene oportunidad de escuchar de viva voz y sin mentiras lo que es la verdad, las cosas como son, y no por mentiras tristes y pusilánimes como la de la señora Pajés. En definitiva, y le pido a David que nos grabe para escuchar también a Sofía. Por otra parte, Sofía, esta señora Beatriz Pajés asegura que López Obrador es un resentido que busca revivir el fraude y traiciona a quien lo ayudó. Saca esta idea bien chafa, ¿no? De cómo es que odia al INE y que es el INE el que le dio su triunfo, pero una y otra vez se ha planteado cómo es que no fue el INE el que le da el triunfo a López Obrador, no fue gracias al INE, fue gracias a que muchos votaron por él y que esta vez no hubo de dónde hacer fraude. Fue imposible que hicieran fraude ante tanto voto, ante el voto popular. ¿Tú qué opinas sobre esto, Sofía? Sí, me parece que ha sido, bueno, para empezar el artículo de Beatriz Pajés, si se podría catalogar como artículo, porque es más bien como una columna de opinión y ahí bastante desastrosa, pues está llena de lugares comunes sobre lo que la oposición y el viejo régimen han querido decir sobre el presidente durante años. Es bastante triste que hemos visto este tipo de argumentos una y otra vez para desvirtuar las reformas que ha presentado el presidente. Para la oposición, siempre el presidente es un resentido, sus seguidores son una bola de acarreados y de gente que está convencida de que solamente porque quieren los programas sociales o porque les han dado los programas sociales es que le siguen a Andrés Manuel y no porque defiende realmente al pueblo. Pero entonces, pues bueno, hemos visto eso durante los 4 años de gobierno del presidente y ha sido bastante triste porque creo que las conversaciones podrían haber sido mucho más profundas, ¿no? Y este es el caso al que nos enfrentamos ahora con la discusión de la reforma electoral. Desgraciadamente, de nuevo, la oposición pone a funcionar la maquinaria mediática en la que buscan desvirtuar esta iniciativa que es sumamente valiosa para la democracia de México, ¿no? En especial pues porque busca regular de una manera diferente y conformar de una manera diferente el INE, pero no solamente el INE, sino también el Tribunal de Justicia Electoral y también pues la conformación de los, o sea, bueno, no como la conformación de los partidos al interior, sino también, o sea, cómo se regula el dinero que reciben los partidos políticos, es decir, que se propone que haya menos dinero para los partidos políticos. Desgraciadamente no hemos visto que se discuta el fondo de la reforma electoral y solo hemos visto estos lugares comunes en los que se critica más al presidente como un actor político que la reforma en sí con las fortalezas o debilidades que podría haber tenido. Y pues creo de nuevo es una tristeza que veamos este tipo de argumentos, este tipo de debates, porque de nuevo la derecha que tiene una participación mayoritaria en los medios tradicionales de comunicación, pues solamente están alimentando a la gente con este tipo de argumentativas, ¿no? Y es bastante triste y bastante pobre, en mi opinión. Creo que también hay que mencionar que, por ejemplo, en el caso de Beatriz Pajés, pues es una exdiputada del PRI, como tú ya lo habías mencionado, pero también es alguien que en el 2005 apoyó a Roberto Madrazo, ¿no? Y que sabemos que es muy cercana a la cúpula partidaria del PRI y que desde el 2019 se ha
presentado como que pues está apoyando a la Alianza Va por México, que ya no se llama Va por México, pero que está cercana también al poder económico y al poder político del antiguo régimen de este país, ¿no? Y que se ha beneficiado del robo millonario y trillonario que han tenido los gobiernos anteriores, ¿no? Creo que pues debemos de poder salir de esa dinámica de discusión, en especial con la reforma electoral, porque creo que es muy valiosa. Nunca se había propuesto algo tan fuerte y tan innovador como la elección de los consejeros o la elección también de los jueces que pudieran estar en el poder judicial, y además también una propuesta bastante querida por los mexicanos durante mucho tiempo, que es la reducción de los diputados plurinominales, ¿no? Y no hemos visto, bueno, al menos en la mayoría de los espacios de discusión, no hemos visto que se discuta con, pues ahora sí, con todos los elementos, lo que contiene la reforma electoral. Definitivamente. Y bueno, yo quiero agradecerles, queridas compañeras, por participar en esta mesa de análisis, mesa de trabajo, y por supuesto por su análisis tan a fondo, tan importante aquí en Sin Censura. Y les ruego, por favor, que nos compartan sus redes sociales. ¿Qué te parece, querida Sofía Lameiro, si nos compartes tus redes sociales? Ahora que pues bueno, vamos a ver cosas muy interesantes ahí en Twitter, sin cantar victoria, como bien mencionas. Sí, vamos viendo cómo se gestiona eso, vamos a estar muy observadoras para analizarlo. Y pues muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar de nuevo en Sin Censura, hacía un rato que no estaba acá. Y me pueden seguir en Twitter como Sofía No Sabía, en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Muchísimas gracias a Sofía Lameiro, analista política, militante de Morena y feminista obradorista. Querida Laura, por favor, también compártenos tus redes sociales. Pues sí, como dice Sofía, y tiene toda la razón, no se trata de echar las campanas al vuelo, pero el Twitter, la verdad, creo que es una arena bastante agradable. Yo creo que por esa cortedad no se permiten mensajes tan grandes. Entonces, también estamos ahí echando patadas en @CeballosLaura y en Sin Línea MX todos los días cuando no me toca ir a trabajar de abogada a las 11 de la mañana. En las cartas sobre la mesa, y en Facebook soy Laura Ceballos, igual que aquí en YouTube normal, soy Laura Ceballos Alcázar. Muchísimas gracias, Toño, un excelente fin de semana, y qué agradable compartir con una chica, no te estoy juveneando, sino una chica tan maravillosamente inteligente como es Sofía. Muchísimas gracias. Pues gracias a las dos, gracias a la abogada especialista en Derecho Electoral y colaboradora de Sin Línea MX, la queridísima licenciada Laura Ceballos Alcázar, y a Sofía Lameiro. Y pues grábenos, don David, mire. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.